Nunca borraré de mi memoria aquel sonido. No era un llanto normal. Era un lamento roto contenido a la fuerza, como si alguien estuviera tratando de no gritar mientras su alma se desgarraba por dentro. Apenas había entrado a casa después de volver del trabajo, el eco de ese gemido atravesó el pasillo helado de la tarde. Mi esposa estaba sentada en el borde del sillón, abrazándose a sí misma con la piel tan pálida como una tela recién lavada, y la mirada perdida en algún punto que yo no alcanzaba. Intentó ponerse de pie cuando me vio, pero sus piernas flaquearon. Solo logró mirarme y mover los labios sin emitir sonido alguno. En ese instante supe que algo oscuro había sucedido. Corrí hacia ella, solté el maletín y me arrodillé frente a su cuerpo que temblaba como si estuviera atrapado en una corriente de aire frío. Llevábamos 38 años compartiendo techo, enfermedades, deudas, hijos, entierros, risas y silencios. Pero jamás la había visto tan descompuesta. Sus manos estaban rígidas, heladas, y cada vez que intentaba articular una palabra de su garganta, salía apenas un murmullo quebrado, casi un suspiro herido. Le pregunté 1, 2, 3 veces qué había pasado, pero su voz se negaba a salir. Solo lloraba sin lágrimas al principio, como si el dolor estuviera atrapado adentro demasiado grande para encontrar salida. Entonces escuché pasos apresurados en el pasillo. Nuestra hija Marisela apareció sosteniendo el celular, respirando rápido, el cabello hecho un desastre. Me miró y soltó nerviosa papá. Cuando llegué, ella ya estaba así. No tengo idea de qué ocurrió. Había en su tono algo extraño, como si repitiera una frase practicada. Explicó que había venido a ver a su madre, que la encontró en la cocina, llorando, que se asustó. Pero mientras hablaba, evitaba cruzar mis ojos. Ese gesto mínimo, esa fuga de mirada, el primer latido de alarma dentro de mí, como un tambor apagado. Ayudé a Rebeca a recostarse en el sillón, le llevé agua, tomé su pulso, le coloqué una manta sobre los hombros para cortar el frío que subía por la casa como un aliento húmedo. Marisela se movía demasiado. Preparó té sin que nadie lo pidiera, ordenaba cosas que no necesitaba. Orden llenaba el aire de palabras inútiles. Yo la observaba desde un silencio que empezaba a tomar forma dentro de mí, un silencio viejo, instintivo, que despertaba después de muchos años dormido. Pasaron varios minutos antes de que Rebeca consiguiera al fin pronunciar algo. Su voz era apenas un hilo, pero lo suficientemente claro para romperme en dos cuando la oí susurrar: «Tengo miedo». No explicó por qué ni de quién. Solo miedo. Le tomé el rostro con cuidado, obligándola a mirarme. Vi entonces un moretón tenue en su muñeca izquierda, torpemente escondido bajo la manga. Marisela se adelantó enseguida. Seguro se golpeó sin querer papá. Últimamente se tropieza mucho. Aquellas palabras me cayeron como una piedra en el pecho. «¿Tú la tocaste?», pregunté sin subir la voz, pero con una firmeza que llenó el aire. Marisela se quedó inmóvil apenas un segundo, pero ese segundo fue suficiente. Luego fingió ofenderse, llevándose la mano al pecho. «¿Cómo puedes decir eso, papá? Jamás lastimaría a mi madre». Detrás de nosotros, Rebeca rompió en sollozos más fuertes. La abracé con un brazo
y con el otro seguí mirando fijamente a mi hija. No discutí, no acusé, pero sentí dentro de mí una grieta abrirse en absoluto silencio. Llevé a Rebeca a nuestra habitación para que descansara. Le di el medicamento que el médico le había dejado para los nervios. Ella se quedó dormida todavía temblando, mientras afuera el viento nocturno golpeaba suavemente las persianas. Volví a la sala. Marisela seguía allí revisando su celular con una tranquilidad demasiado estudiada. Le pedí que se fuera a casa. Dijo que prefería quedarse por si algo pasaba. Su insistencia me provocó un malestar difícil de explicar. Esperé a que entrara al baño. En cuanto escuché correr el agua, caminé directo al cuarto pequeño donde guardo el sistema de las cámaras de seguridad que instalé hace años después de unos robos en el vecindario. Jamás imaginé revisar esas grabaciones buscando la sombra de alguien de mi propia sangre. Mis manos temblaban cuando encendí el monitor. Revisé la mañana, luego el mediodía. Todo parecía normal hasta que llegué a un tramo exacto de 38 minutos donde no había absolutamente nada. La imagen permanecía congelada mientras el reloj avanzaba, sin movimiento, sin sonido, sin vida. Eso nunca había sucedido antes. Avancé unos minutos más y la imagen volvió brusca como un portazo. Lo primero que vi fue a Rebeca en el suelo de la cocina encogida, sosteniéndose el brazo con dolor. Luego apareció Marisela caminando rápido hacia la puerta, arreglándose el cabello, respirando como si hubiera corrido. La escena duró solo segundos. Sentí el cuerpo entero entumecerse. Retrocedí el video varias veces, pero el fragmento perdido nunca volvió. Había sido borrado. A propósito, sin duda. Apagué el monitor y me apoyé en la pared. El dolor en el pecho no era físico. Era algo más oscuro, la traición respirándome en la nuca. Regresé a la sala. Marisela salió del baño justo entonces. ¿Todo bien, papá?, preguntó. La miré largo rato antes de responder. La niña que protegí toda mi vida estaba frente a mí como una desconocida con mi apellido. «Todo está bien», le dije despacio. «Puedes irte tranquila». Me observó con recelo, como intentando descubrir cuánto sabía yo ya. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé junto a la cama de Rebeca, escuchando su respiración entrecortada, viendo las sombras moverse en las paredes como si guardaran secretos. Cada vez que ella gemía en sueños, sentía un nudo subir por mi garganta. En mis 62 años jamás había sentido una rabia tan callada, tan honda, tan afilada. A las 3 de la mañana, Rebeca abrió los ojos. Me miró fijo. Esta vez logró hablar muy despacio, como si cada palabra le costara una parte de sí misma. «No confíes en ella», susurró. Me incliné hacia su rostro, sintiendo su aliento temblar. «Dime qué pasó», le pedí en voz baja. Sus labios se movieron como si costara romper el aire. «Me obligó», pronunció con un hilo de voz. «Me empujó, me gritó. Yo no quería firmar». Firmar. Esa palabra golpeó mi mente como una campana rota. ¿Firmar? ¿Qué?, pregunté. Antes de que pudiera responder, sonaron unos golpecitos suaves en la puerta. La voz de Marisela llegó amortiguada. «Papá». «¿Todo bien?». Rebeca se quedó inmóvil. El miedo volvió a apresarla como una sombra que la conoce. Le apreté la mano con fuerza.
Sí, respondí, sin apartar la mirada de mi esposa, todo bien. Los pasos de nuestra hija se alejaron. Rebeca rompió en un llanto mudo, las lágrimas cayendo sin control. Mañana te contaré todo, murmuró. Ahora tengo miedo. Nadie te va a tocar mientras yo siga respirando, le prometí casi sin voz. Mientras ella se hundía otra vez en un sueño inquieto, yo tomé una decisión que no admitía. Vuelta atrás, actuar como si no supiera nada hasta descifrar la verdad, porque aquello que había ocurrido en esos 38 minutos borrados no solo había fracturado nuestra casa, había abierto la herida más profunda que puede sufrir un padre, y apenas era el comienzo. Al amanecer, la casa tenía ese olor tan propio de las noches largas, medicinas, café frío y un miedo antiguo que se quedaba flotando en los rincones. Rebeca respiraba con dificultad, incluso dormida, como si su cuerpo no se permitiera descansar. Me quedé sentado a su lado hasta que abrió los ojos. Su mirada cansada pero tierna me desarmó. Por un instante pensé que quizá había soñado todo. Pero el moretón seguía ahí oscuro, firme, como una verdad que nadie quiere aceptar. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Cansada, susurró, y avergonzada. Aquella palabra me hirió más que cualquier golpe. No tienes nada de qué avergonzarte, le dije despacio. La vergüenza no es tuya. Ella desvió la mirada, construyendo un muro de silencio entre los dos. No insistí. Preparé el desayuno procurando no hacer ruido. El ventilador del techo giraba lento, empujando el calor de la mañana, mientras el olor del pan tostándose llenaba la cocina. Pero mi mente estaba lejos, regresando al pasado. Marisela de niña a Marisela de joven. Marisela prometiendo cuidar de nosotros cuando la vida empezara a pesarnos. Y ahora, Marisela dormía en el cuarto de huéspedes cargando un secreto que apestaba a traición. Siempre fue fuerte, de carácter firme, con ese paso decidido que parecía desafiar al mundo. Cuando nació bajo aquella luz amarilla del hospital, juré que nadie le haría daño. Rebeca la crió con ternura, yo con disciplina. Creció, estudió, vivió tropiezos. Regresó rota de 2 matrimonios fallidos. Nosotros siempre abrimos la puerta sin preguntar. Cuando pidió quedarse un tiempo con nosotros, ni siquiera lo discutimos. Pensamos que buscaba refugio, no poder. Al principio todo fue tranquilo. Cocinaba con su madre, acompañaba sus citas médicas, limpiaba la casa. Pero poco a poco empezó a decidir por nosotros, cambió horarios, movió muebles, limitó las visitas. Es por su bien, ustedes ya están mayores. Yo pensé que era un exceso de cariño. Hoy sé que era otra cosa. Mientras desayunábamos, Rebeca apenas probó el té. Sus manos temblaban. Ella llegará dentro de 1 hora, susurró. ¿Quién?, pregunté. Nuestra hija. Un frío me recorrió la espalda. ¿Cómo lo sabes? Se fue molesta anoche. Exige. Siempre vuelve cuando está molesta. Su voz tenía un miedo aprendido grabado a fuego. No tienes que verla si no quieres, le dije. Yo hablaré con ella. No, susurró, aferrándose a la manta.
Si no lo haces hoy, lo hará después. Y será peor. Asentí. El silencio ya nos había destrozado suficiente. A las 10 en punto, escuché un auto frenar frente a la casa. Mi estómago se encogió. Rebeca cerró los ojos. Le di un apretón en la mano y caminé hacia la puerta con una calma falsa, como quien se acerca a un animal herido y peligroso. La abrí. Ahí estaba Marisela, impecable maquillada, con precisión el móvil en la mano, y una sonrisa tan calculada que parecía pintada. Papá saludó. ¿Cómo amaneció mamá? Tú dime, respondí. Tú estabas con ella cuando todo empezó. Por primera vez, su sonrisa perdió equilibrio. Entró sin pedir permiso y fue directo a la cocina. Dejó su bolso sobre la mesa y empezó a preparar café como si la casa fuera totalmente suya. Papá, no exageres, dijo con ligereza. Mamá se alteró por una tontería. Una tontería no deja moretones, contesté. Ella se volteó con lentitud, los ojos endurecidos. ¿De qué hablas de su muñeca? El silencio cayó como una piedra en agua quieta. Marisela respiró profundo conteniendo la molestia. Papá, mamá es torpe. Siempre se golpea con los muebles. 38 años viviendo con ella, repliqué. Y jamás vi un golpe así. Nuestra hija sostuvo mi mirada. Por un segundo, vi a la niña que mentía y pedía perdón con los ojos vidriosos. Pero esa niña ya no existía. La mujer que tenía delante sabía fingir a la perfección. Si viniste a discutir me voy, dijo tomando el bolso. Todavía no respondí firme. Quiero hablar de los papeles que le hiciste firmar ayer. Su mano se detuvo. ¿Qué papeles?, preguntó sin pestañear. No finjas. Anoche, medio dormida, dijo firmar. Soltó una risa breve. Papá, estás tenso. Solo fue un documento del banco. Nada más. Y por eso lloraba, como si la estuvieran matando. Esta vez su expresión se quebró apenas. Tardó demasiado en recomponerse. «Porque es débil», dijo al fin. «Porque ya no entiende cómo funciona el mundo. Alguien tiene que hacerse cargo». «¿Hacerse cargo o adueñarse?», pregunté. Marisela dio un paso hacia mí. «Cuida tus palabras, y tú tus actos». En ese instante Rebeca apareció en la entrada del dormitorio pálida, temblando. Marisela la miró y su fachada se agrietó. Mamá murmuró con una dulzura falsa: «Papá está confundido. Te dije que eso pasaría si no tomaba su medicina». Rebeca bajó la mirada como una niña regañada. «No mientas», dije sin levantar la voz. «Aquí nadie está confundido». Marisela explotó. «Ustedes ya no son capaces de manejar sus cosas», gritó. «Yo estoy tratando de salvar lo poco que les queda antes de que lo pierdan todo». «Lo único que estamos perdiendo es a ti», respondí con un hilo de voz que me sorprendió a mí mismo. Y en ese instante comprendí que ya no estábamos discutiendo como familia, estábamos en una guerra silenciosa por el alma de nuestra casa. Después de aquel choque, el aire se volvió tan espeso que parecía imposible respirarlo. Marisela caminaba de un lado a otro en la sala con pasos cortos, inquietos, como un animal que no encuentra salida. Rebeca seguía de pie junto al marco del dormitorio, incapaz de entrar o salir, atrapada entre la culpa y el miedo, como si las sombras del pasillo
la sujetaran. Yo, por mi parte, me sentía expulsado de mi propio hogar, como si cada mueble hubiera cambiado de dueño sin avisarme. Fue Marisela quien rompió el silencio al fin. «Papá, yo solo quiero ayudarlos», dijo con un tono que intentaba sonar compasivo. «La ayuda no se impone a golpes ni con gritos», respondí. «Y mucho menos con mentiras». Apretó los labios conteniendo la rabia que le subía a los ojos. «Ustedes no entienden el peligro en el que están», insistió. «Si no firmamos pronto, todo lo que tienen puede perderse». «¿Perderse para quién?», pregunté. No contestó. Tomó su bolso y avanzó hacia la puerta. «Voy a volver más tarde, cuando estén más tranquilos». Pero al salir no dio un portazo. Cerró con un cuidado enfermizo, como quien acaricia una amenaza. Ese gesto me estremeció más que cualquier grito. La calma falsa siempre es presagio de tormenta. Rebeca comenzó a llorar sin sonido. La abracé. Sentí su cuerpo pequeño estremecerse contra mi pecho. «No debiste enfrentarla», susurró. «Ahora estará peor». «Peor que lo que ya hizo», respondí luchando con el nudo en la garganta. «Ya no puedo seguir callando». La llevé al sofá y me senté junto a ella. Sus manos estaban frías como la madrugada. «Cuéntame desde el principio». Ella negó lentamente con los ojos apretados. «No, si lo digo en voz alta, será real». «Ya es real, amor», dije con suavidad. «Y mientras lo guardes, ella seguirá dominándote». Rebeca cerró los ojos. Las lágrimas rodaron despacio, como si cada una pesara demasiado. «Empezó hace meses», susurró. «Primero fueron palabras, luego gritos, después amenazas. Me decía que tú estabas viejo, que pronto no podrías decidir nada, que debía firmar para protegerte. Yo escuchaba sintiendo el mundo encogerse. ¿Qué quería que firmaras papeles de la casa, del banco? Poderes, murmuró. Decía que todo era por tu bien». El frío en mi pecho se volvió piedra. Nunca me dijo nada, alcancé a decir. Porque me prohibió hacerlo, confesó. Me dijo que si te hablaba te enfadarías conmigo. Y yo terminaría sola. Y tuve miedo. Ahí estaba la raíz de todo el miedo, ese veneno antiguo que se esconde bajo el lenguaje del cariño. «¿Cuándo te golpeó?», pregunté con la voz rota. Rebeca dudó un instante. «Ayer, cuando me negué a firmar otra vez». Sentí que el aire se volvía espeso. «¿Dónde?» En la cocina, susurró. Me empujó contra la mesa. Me caí. Me apretó la muñeca para obligarme a firmar. Yo grité, pero me tapó la boca. La imagen me partió por dentro. Me levanté para no desmoronarme, y después empezó a llorar como si yo le hubiera hecho algo, sollozó. Dijo que tú no me creerías, y entonces escuché la puerta. Tú estabas llegando ya. Mi corazón golpeaba como un tambor de guerra. Por eso, cuando entré ya estabas llorando, dije. Ella asintió quebrada. Me dijo que si hablaba, te haría quedar como un viejo senil frente a todos. Sentí náuseas. Eso no volverá a pasar, le juré. Te lo prometo. La ayudé a recostarse. Estaba agotada. Cuando por fin se durmió, me dirigí al cuarto de las cámaras.
Encendí el sistema con un sabor amargo en la boca. Ya no buscaba seguridad, buscaba verdad. Revisé hora por hora, deteniéndome en cada detalle. Ahí estaba la brecha precisa, 38 minutos borrados manualmente. No era una falla. Alguien había manipulado el sistema. Alguien que sabía hacerlo. Revisé los registros. Descubrí un usuario adicional creado semanas atrás. Un nombre falso, pero la fecha coincidía con el día en que Marisela se mudó definitivamente para cuidarnos. Mi pulso se aceleró. Revisé días anteriores. Había pequeños cortes, segundos apenas, ensayos, pruebas, como quien afina un arma antes de usarla. Y entonces lo vi. Una cámara antigua, casi olvidada, instalada en el pasillo trasero. Tenía mala calidad el ángulo torcido, pero grababa. Busqué el momento exacto del ataque. Mis manos sudaban. Avancé fotograma por fotograma. Ahí estaba Rebeca de espaldas, lavando un plato bajo la luz opaca de la cocina. Marisela entró despacio, cerró la puerta con suavidad, caminó hacia ella. Dijo algo que no pude escuchar. Rebeca negó con la cabeza suplicando. Entonces Marisela la tomó del brazo con violencia. Rebeca trató de soltarse. Ella la empujó contra la mesa. Rebeca cayó. Yo me cubrí la boca para contener un grito cuando vi los dedos de mi hija apretando la muñeca frágil de la mujer que he amado toda mi vida. Luego la obligó a firmar. La soltó y después, frente a la cámara, comenzó a llorar como si fuera víctima. No sé cuánto tiempo pasé mirando esa escena repetirse. Lo único cierto es que algo se rompió dentro de mí para siempre. Cuando apagué el monitor, las piernas ya no me sostenían. Me dejé caer al suelo. Lloré en silencio. No por mí, sino por la hija que creí conocer y que ya no existía. En ese momento, escuché la puerta principal abrirse. Marisela había vuelto. Me limpié las lágrimas. Cerré todo. Salí del cuarto como si nada supiera. Ella me miró con ese aire de superioridad tan suyo. ¿Ya hablaron?, preguntó. Sí, respondí. Y firmaron. Me miró irritada. Papá, no juegues conmigo. No lo hago, repliqué. Pero escucha bien algo, esta casa sigue siendo mía. Y mientras yo respire, nadie va a arrancarnos nada. Nuestros ojos chocaron como dos cuchillos. Supe entonces que ya no había retorno posible. Después de ver la grabación, algo en mí había cambiado. Aunque por fuera me moví como siempre, por dentro ya no quedaba nada intacto. Caminé por la casa despacio, midiendo cada paso, fingiendo normalidad. Puse café. Regué las plantas que bordeaban la ventana. Le pregunté a Rebeca si quería sopa para el almuerzo, mientras la luz del mediodía caía sobre la mesa como una capa fría. Cada gesto cotidiano se volvió una prueba de resistencia, un intento por no dejar escapar la rabia, el dolor y la decepción que me ardían bajo la piel. Marisela se desplazaba por la casa como si ya le perteneciera. Abría cajones sin pedir permiso. Revisaba documentos. Hacía llamadas desde el patio en un susurro tenso que cortaba el aire caliente de la tarde. Yo la observaba sin que lo notara
igual que uno vigila a un extraño que invade un lugar sagrado. La niña que un día había llevado de la mano a la escuela ya no estaba ahí. Lo que veía ahora era una mujer capaz de levantarle la mano a su propia madre sin quebrarse por dentro. Rebeca, en cambio, había cambiado de forma como si algo en su espíritu se hubiera encogido. Caminaba con la mirada clavada en el suelo, los hombros recogidos cada paso, volviéndose más pequeño. Solo se atrevía a verme cuando Marisela no estaba cerca. Y en ese silencio breve, en ese intercambio de miradas, nos hablábamos sin pronunciar palabra. A media tarde por fin quedamos solos. Nuestra hija había salido con el pretexto de hacer un trámite. Apenas escuché el cierre de la puerta, me acerqué a Rebeca. Estaba sentada junto a la ventana, mirando la calle como quien aguarda algo inevitable. Ahora sí, le dije en un murmullo: «Puedes contármelo todo». Ella inhaló profundo, como quien se sumerge antes de hundirse en aguas oscuras. «Lo vi en tus ojos esta mañana», susurró. «Ya sabes». «Sí», respondí. «Ya lo sé». «No quería que lo vieras así», continuó. «Es tu hija, y eso duele más que los golpes». Sentí el pecho apretarse. «Duele más esconderlo», dije, «porque el silencio solo la protege a ella, no a nosotros». Rebeca apretó las manos sobre su regazo. Me dijo que si hablaba, tú morirías de vergüenza, que nadie creería que su propia hija sería capaz de algo así. Dijo que parezco una vieja loca, que terminaré en un manicomio. Cada palabra era un filo nuevo clavándose en mí. Te manipuló con miedo, respondí con calma amarga. Y eso también es violencia. Ella asintió despacio con un temblor apenas visible. Me hizo firmar varias veces, confesó. Primero papeles pequeños, luego documentos del banco. Pero ayer quería un poder total. Sentí que entregaba mi vida y la tuya. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Sabes dónde están esos papeles? En su bolso, susurró. Siempre lo guarda ahí, como si temiera que se los quitemos. El bolso. Recordé su forma de vigilarlo, como si contuviera algo más que simples papeles. ¿Alguien más sabe lo que ocurre aquí? Rebeca negó con la cabeza. Solo tú. Entonces confía en mí, le pedí. Pase lo que pase, no la enfrentes sola. No firmes nada. Y no respondas a sus provocaciones. Yo me encargo. Rebeca dudó unos segundos. Luego, por primera vez en meses, me sostuvo la mirada con firmeza. «Está bien», dijo en un susurro. Fue un acto de valentía silenciosa. Cuando Marisela regresó, traía una caja de comida rápida y sonreía como si nada hubiera sucedido. Se sentó a comer sin siquiera preguntarnos si teníamos hambre. Rebeca agachó la mirada. Yo la observaba a ella, a mi hija, estudiando cada gesto. «Mañana deberíamos ir al banco», dijo de pronto mirando a su madre. «Hay que resolver todo ya». Rebeca murmuró. «No me siento bien. Hoy no». Marisela dejó caer los cubiertos con fuerza. «Esto no puede esperar. Papá tampoco está para estas cosas. Yo puedo decidir por mí mismo», respondí sin alterarme. Ella me lanzó una mirada cargada de desprecio. «No se trata de ti, papá. Se trata de evitar problemas.
El problema lo habías creado tú, pensé, pero me tragué las palabras. Después de comer, se encerró en la habitación que había hecho suya. Aproveché para sentarme junto a Rebeca. Le tomé la mano con suavidad. «Esta noche voy a preparar algo», le dije. «Solo confía en mí». Ella asintió temblorosa. Esa noche, cuando el silencio cubrió la casa y el ventilador del pasillo giraba lento, volví al cuarto de las cámaras. Copié la grabación 3 veces con un cuidado casi ritual. Guardé una en mi chaqueta, otra bajo el colchón y una tercera dentro de un frasco vacío en el jardín. Si algo me pasaba, la verdad debía sobrevivir. Luego revisé las escrituras de la casa, mis documentos bancarios, todo lo que tenía peso legal. Faltaban varios, justamente aquellos que aparecían en el video mientras obligaba a Rebeca a firmar. Todo encajaba como un rompecabezas siniestro. Dormía apenas unos minutos. Cada crujido, cada sombra, parecía anunciar un peligro. Pero dentro de mí crecía algo nuevo, una voluntad firme, casi fría. Al amanecer, Marisela salió del cuarto arreglada, lista para el banco. «Hoy sí vamos», aseguró. «Ya pedí el turno». Rebeca me miró angustiada. Yo le apreté la mano bajo la mesa. «Hoy iremos todos», dije. Ella frunció el ceño. «No necesitas ir, papá. Soy el dueño de la casa y del dinero», respondí con serenidad. «Claro que voy». Marisela sonrió con frialdad. «Como quieras». En el auto, el silencio pesaba como plomo. Rebeca iba en el asiento trasero, mirando por la ventana, como si temiera que el día se rompiera de un momento a otro. Marisela y yo adelante intercambiamos miradas secas, duras, como dos oponentes en una mesa de apuestas. Ella no sabía que yo conocía la verdad. Y esa era mi ventaja. Al llegar al banco, se adelantó como si fuera su oficina. Saludó por su nombre a la empleada, un detalle que me confirmó que llevaba semanas preparando su jugada. Nos hicieron pasar a una oficina pequeña. Cerraron la puerta. La empleada colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. «Aquí tenemos los documentos para la firma», anunció. «Poder total, administración de bienes, representación legal absoluta». Rebeca empezó a temblar. Le puse la mano encima. Antes de firmar nada dije: «Quiero revisar cada hoja». Marisela frunció el ceño. «Papá, esto ya está hablado». «No contigo», la interrumpí. «Con la ley». La tensión llenó la habitación como una nube negra. Revisé cada página despacio. Mi corazón golpeaba fuerte, pero mis manos eran puro control. No había dudas, todo estaba diseñado para arrebatarnos la vida, la casa, la dignidad. Cuando terminé, levanté la vista. «No vamos a firmar nada de esto», anuncié. Marisela se levantó de golpe. «No puedes hacer esto», gritó. «Todo depende de esa firma». No respondí. «Todo depende de la verdad». Su rostro empalideció un instante. Luego volvió a endurecerse. «No sabes de lo que hablas». La miré de frente sin parpadear. «Lo sé todo». Y fue la primera vez que vi el miedo atravesar por un instante apenas la mirada de mi propia hija. Un destello mínimo, pero suficiente para confirmarme que había comprendido que su mentira ya no tenía dónde esconderse.
Bajó la vista, inhaló lento y volvió a colocar sobre su rostro esa máscara de control que tan bien sabía llevar. La empleada del banco observaba la escena sin entender por qué el aire en aquella oficina cerrada parecía tan espeso, tan cargado, como si en ese escritorio no se discutieran firmas sino destinos. «Papá, estás exagerando», dijo Marisela con una tranquilidad fingida. «Mamá aceptó todo esto hace meses. No entiendo por qué ahora se hace la sorprendida». Rebeca se estremeció a mi lado. Yo le apreté la mano. Aceptó bajo presión, dije. Y eso invalida cualquier firma. La empleada frunció el ceño incómoda. «Señor, si hay algún conflicto familiar, quizá deberían hablarlo fuera». No respondí sin apartar la mirada de mi hija. «Esto se resuelve aquí». Me incliné apenas hacia Marisela. «Dile la verdad». «Ahora». Ella soltó una risa tensa, breve, casi un tic. «La verdad de qué, papá, de los golpes». El silencio cayó de golpe tan denso que parecía cerrar la habitación. Rebeca dejó escapar un gemido ahogado. La empleada abrió los ojos horrorizada. Marisela retrocedió un paso. «Estás loco», susurró. «¿Qué mentira es esa?» Entonces ocurrió algo que jamás se borrará de mi memoria. Rebeca soltó mi mano con suavidad. Se puso de pie temblando, pero esta vez no agachó la cabeza. Levantó la mirada con una dignidad que creí extinguida. «No mientas más», dijo con voz quebrada pero firme. «Me empujaste, me apretaste la muñeca, me gritaste, me obligaste a firmar. Y ahora quieres que vuelva a hacerlo». Marisela se quedó sin color. Por un instante pareció una niña atrapada en su propio engaño. «Mamá, estás confundida». No gritó Rebeca y la fuerza de su voz me atravesó. «Confundida estaba cuando creí que venías a cuidarme. Ahora sé que solo querías quedarte con todo». La empleada se levantó de golpe. «Señores, esto es muy serio. Si hubo violencia debemos reportarlo». Marisela reaccionó desesperada. «No. Esto es un malentendido. Mi padre está manipulando a mi madre. Él siempre fue así». Yo avancé un paso. «Basta». Saqué lentamente la memoria externa de mi chaqueta y la dejé sobre la mesa con un golpe seco. «Aquí está lo que pasó en la cocina», dije. Todo quedó grabado. Marisela retrocedió como si la hubieran golpeado de verdad. Eso no existe». «Existe», respondí. «Y lo veremos cuando yo lo decida. Pero desde este momento, la verdad ya no está bajo tu control». La empleada nos miraba desconcertada. Finalmente tomó el teléfono. «Voy a llamar a seguridad». Marisela cerró los ojos unos segundos, luego los abrió, y su mirada estaba llena de un odio frío profundo. «Si haces esto, me destruyes», susurró. «Tú te destruiste sola», le dije. «Yo solo estoy protegiendo a tu madre». En pocos minutos la seguridad llegó y nos pidieron salir. Mientras caminábamos por el pasillo, Marisela me tomó del brazo con fuerza. «Papá, por favor». «No». Se me fue de las manos. La miré con un dolor que jamás imaginé poder sentir hacia un hijo. «No fue un error», le dije. «Fue una elección». Rebeca caminaba detrás de mí, apoyando su peso en mi hombro. Cada paso suyo era un acto de coraje.
Salimos sin firmar nada. En el estacionamiento, Marisela se desplomó frente a nosotros, llorando casi de rodillas. «No me arruines, papá, te lo suplico. Solo quería asegurar nuestro futuro. El futuro no se construye destruyendo a quienes te dieron la vida», respondí. Rebeca la miró por última vez. «Te crié para amar, no para atacar», dijo. «Hoy me rompiste el corazón». Subió conmigo al auto sin volver la vista atrás. En el retrovisor vi a mi hija quedarse sola en medio del estacionamiento llorando. Derrotada por primera vez. En el trayecto de regreso reinó un silencio cargado de ecos. Algo se había roto para siempre, pero también algo nuevo había empezado un camino hacia la libertad. Al llegar, ayudé a Rebeca a acostarse. Estaba exhausta, como si llevara años cargando un peso que por fin había soltado. Me senté a su lado y le ofrecí un vaso de agua. «Gracias por defenderme», susurró. Pensé que moriría con esto adentro. La abracé con toda el alma. «Nunca estarás sola de nuevo». Cerró los ojos y yo la observé hasta que su respiración se calmó. Sabía que esto no había terminado. Lo confirmé cuando el teléfono sonó esa noche. Era Marisela. «Si sigues así, voy a decirle a todos que estás perdiendo la cabeza, que maltratas a mamá, que inventaste esa grabación». «Hazlo», respondí. «La verdad no se quiebra con mentiras». Colgó sin despedirse. Esa noche, mientras la casa dormía, escuché un ruido proveniente del patio. Me levanté en silencio y miré por la ventana. La luz tenue del poste iluminaba una silueta femenina junto a la reja. Era Marisela. Intentaba entrar sin hacer ruido. Saqué el teléfono y grabé. La vi forzar la cerradura del cuarto exterior donde guardamos herramientas. Revolvió cajones, buscó entre cajas. Sabía exactamente qué buscaba: mis documentos, la memoria, cualquier rastro de prueba. No salí. No dije nada. Solo la dejé actuar. Cuando entendió que no encontraría nada, se marchó. Al amanecer, Rebeca despertó con nuevos mensajes de su hija. Insultos, amenazas veladas, súplicas, promesas vacías. Un torbellino de manipulación que solo confirmaba lo que yo ya sabía desde hacía mucho. Entonces tomé la decisión final. Guardé todas las pruebas. Llamé a un abogado. Y por primera vez en mi vida comprendí que para salvar a quien amas, a veces debes enfrentar al monstruo que tú mismo ayudaste a formar. La guerra dejó de ser silenciosa esa noche, cuando Marisela intentó entrar al patio. El silencio de nuestra casa ya no era un refugio, sino un territorio vigilado. Cada vibración del teléfono, cada sombra que pasaba por el pasillo, cada crujido de la madera, hacía que mi corazón se disparara. Rebeca tembló toda la mañana sin un solo minuto de alivio. Yo aparentaba serenidad, pero por dentro mi mente era un campo de tormenta. Ya no éramos una familia en desacuerdo, éramos dos ancianos atrapados en una partida peligrosa, donde la traición llevaba nuestra misma sangre. Cuando terminó de desayunar, la acompañé hasta el sofá. Le ofrecí su medicamento y sus manos temblaron tanto que tuve que sostenerle el vaso para que no cayera. «Vendrá hoy otra vez», susurró.
Tal vez, respondí, pero hoy ya no estamos desprotegidos. No preguntó a qué me refería. Sabía que algo en mí había cambiado, y también sabía que ese cambio no tenía marcha atrás. Esperé a que se durmiera. Luego fui directo a mi escritorio. Saqué la memoria con la grabación, la conecté al ordenador y volví a reproducir aquello que ya tenía grabado a fuego en la mente, pero que necesitaba revisar con absoluta precisión para lo que estaba por venir. Verlo por segunda vez fue peor. Ahí estaba Rebeca, de espaldas tranquila, sin imaginar nada. Y ahí estaba Marisela, entrando con ese andar firme casi soberbio. Vi cómo la sujetaba del brazo, cómo la empujaba, cómo Rebeca intentaba cubrirse. Vi el momento exacto en que le obligó a firmar. Vi cómo se lanzó al llanto fingido segundos después. Cada imagen me atravesaba como un corte lento. No detuve el video hasta que terminó. Necesitaba grabar en mi memoria cada gesto, cada movimiento, porque esa escena sería mi brújula de ahí en adelante. Copié el archivo en 2 memorias más. Una la escondí en el tanque del inodoro dentro de una bolsa sellada. La otra la guardé en medio de un libro viejo de contabilidad que llevaba años olvidado. La original la guardé en el bolsillo interno de mi chaqueta. Sabía que Marisela no se detendría. Sabía que volvería. Y también sabía que cada paso suyo podía volverse su propia condena si yo tenía la paciencia suficiente. Esa misma tarde sonó el teléfono. Papá dijo con una voz inusualmente suave: «Quiero hablar bien con ustedes, sin gritos ni drama». «Puedes venir», respondí, pero con respeto. «Siempre los respeto». Soltó una risa falsa. Colgué sin seguirle el juego. Llegó al atardecer con una bolsa de frutas, como si quisiera recrear un rastro de normalidad. En cuanto Rebeca la vio, se puso rígida. Me adelanté. «Tu madre está cansada», dije. «Hablarás conmigo». Marisela apretó los labios, pero aceptó. Nos sentamos frente a frente. Esta vez la miré sin el filtro del cariño. La miré como se mira a alguien desconocido. «Papá, todo esto se nos fue de las manos». «Sí», respondí, «pero aún puede arreglarse». «Tú tienes la grabación. Yo destruyo los papeles. Y fingimos que nada pasó». «¿Y quién borra el miedo de tu madre?», pregunté sin levantar la voz. Fue un momento de enojo nada más. No dije. Fue violencia. Y la violencia no es un error. Es una decisión. Marisela se levantó bruscamente. «No entiendes nada. Yo solo intentaba proteger lo nuestro». «La casa no es tuya», respondí. «El dinero tampoco. Y tu madre no es algo que pueda poseerse». Sus ojos volvieron a llenarse de ese odio antiguo. «Tarde o temprano van a perderlo todo. Están viejos, papá. El mundo ya no es para ustedes». Me dolió no por el insulto, sino porque entendí que así había pensado desde hacía mucho. «Si ese es el mundo que tú habitas», dije, «prefiero quedarme fuera». Ella se acercó demasiado con un tono bajo venenoso. ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? ¿Meterme presa? «Voy a hacer justicia», respondí firme, «aunque eso me quiebre por dentro». Me sostuvo la mirada unos segundos, luego se giró y se fue sin despedirse. Cuando cerré la puerta, Rebeca rompió a llorar.
¿Va a hacernos daño?, preguntó con la voz hecha trizas. La abracé. Ya no puede. Pero sabía que aunque quizá ya no se atreviera a tocarnos físicamente, aún tenía recursos contactos mentiras y una rabia peligrosa. Esa noche dormimos con la luz de la sala encendida. A la mañana siguiente recibí una notificación del banco. Alguien había intentado nuevamente solicitar una cita usando los datos de Rebeca. Era Marisela. No llamó, no insistió. Simplemente pasó al siguiente nivel. Entonces entendí que ya no bastaba con esperar a que cometiera errores, debía llevarla al punto exacto donde se delatara por completo. Y para eso necesitaba algo más que pruebas. Necesitaba testigos. Llamé a mi hermano menor. No hablábamos de temas familiares profundos desde hacía años. «Necesito que vengas», le dije. «Y trae a un abogado de confianza». ¿Qué pasó? Nuestra hija cruzó una línea sin retorno. Guardó silencio. «Voy para allá». Colgué sintiendo el peso de todo el apellido sobre los hombros. Esto ya no se resolvería a puertas cerradas. Ahora, todo nuestro linaje quedaría expuesto. Esa tarde, mientras lo esperaba, entré al cuarto de las cámaras una última vez en calma. Revisé los archivos borrados, rastros, conexiones. Encontré algo más, varias entradas externas recientes, direcciones desconocidas. Alguien había accedido desde fuera. Marisela no estaba sola. El hallazgo me heló el alma. Ella no solo buscaba nuestra casa, había tejido algo más grande, más sucio. Algo que por fin empezaba a salir a la luz. Mi hermano llegó al caer la noche, acompañado de un abogado joven de mirada seria. Les conté todo sin ocultar nada. Les mostré la grabación. Mi hermano se cubrió la cara con ambas manos al ver a su propia sobrina golpear a Rebeca. «Esto es gravísimo», dijo el abogado. «Tenemos un caso penal sólido». Rebeca, desde el sofá, lloraba en silencio. «¿Qué pasará con ella?», preguntó con culpa. «Dependerá de lo que haga de ahora en adelante», respondió el abogado. «Pero esto ya dejó de ser un problema familiar. Es un delito». Mi hermano me tomó del hombro. «Hiciste bien en no callarte esta vez». Asentí, aunque por dentro sentía que una parte de mí se había roto para siempre. Aquella misma noche tomamos la primera decisión legal y entendí que una vez que la justicia comienza a moverse, nadie puede detenerla. Al día siguiente de la visita de mi hermano y del abogado, amaneció un cielo grisáceo que parecía reflejar exactamente lo que yo cargaba por dentro. Rebeca no quiso levantarse. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el cuerpo rendido tras semanas de tensión que la habían dejado sin aliento. No la presioné. Le preparé una infusión caliente, el vapor subiendo como una respiración cansada, y me senté a su lado. «Nada de esto es tu culpa», le dije. «Nada». Ella entrelazó mis dedos con los suyos débiles. «Es mi hija. Yo la traje al mundo». Y yo también respondí. «Pero traer a alguien al mundo no significa permitirle destruirlo». Guardó silencio. Su llanto era más suave, como si una parte del peso hubiera comenzado a soltarse. A las 10 de la mañana volví a reunirme con mi hermano y el abogado
en la biblioteca del centro. Llevaba la memoria principal oculta en el interior de mi chaqueta pegada al pecho. El abogado colocó los documentos ordenadamente mientras yo describía cada detalle con precisión milimétrica. Tenemos pruebas de agresión, coerción, falsificación e intento de despojo, dijo finalmente. Pero para que el caso sea irrefutable, ella debe exponerse de nuevo. Debemos permitir que actúe. ¿Quiere decir que debo provocarla?, pregunté. No provocarla, corrigió. Permitir que crea que aún tiene opciones. Mi hermano frunció el ceño. Eso es peligroso. Sí, respondió el abogado, pero es la manera más efectiva de desmontar a alguien que cree controlar todo. Yo entendí al instante. Marisela no renunciaría voluntariamente. Siempre había manipulado desde la sombra. Si sentía que recuperaba el terreno, cometería errores. Su orgullo sería la trampa. Hablaré con ella, dije. Le haré creer que estoy dispuesto a negociar. El abogado asintió. Pero nada de enfrentamientos directos. Todo debe quedar registrado. Palabras claras, intenciones explícitas. Ese mismo día por la tarde marqué su número. Hija, dije modulando una voz cansada. Tenemos que hablar. ¿Para qué?, respondió con cautela. Para terminar con esto. Estoy agotado. Tu madre está enferma. Ya no tengo fuerzas para pelear. Hubo un breve silencio cargado de cálculos. ¿Y qué propones, Ben, mañana por la tarde? Sin gritos, sin amenazas. Solo tú y yo. Mamá estará no. Está muy mal. Esta vez solo tú y yo. Aceptó. Está bien, papá. Hablemos como adultos. Cuando colgué mis manos temblaban no por miedo, sino por anticipación. El plan comenzaba a tomar forma. Esa noche le expliqué todo a Rebeca con delicadeza. Tengo miedo de que vuelva a hacerte daño. O a mí, susurró. No podrá, respondí. Estaremos preparados. Todo quedará grabado. Esta vez no habrá cámaras borradas. Rebeca aceptó a regañadientes. En sus ojos había terror, pero también una necesidad profunda de justicia. Al día siguiente preparé la casa como si colocara las piezas de un tablero. Escondí 2 grabadoras, una en la repisa del comedor y otra bajo el cojín del sillón. Activé la cámara secundaria. Llevaba la memoria principal en mi chaqueta. Todo estaba listo. A las 4 de la tarde la vi llegar desde la ventana. El sol del atardecer dibujaba sombras largas en el pavimento. Marisela bajó del coche con paso firme. Tocó una sola vez, seca, segura. Abrí. Papá dijo con una sonrisa ensayada. «¿Podemos arreglar esto?» «Pasa», le respondí. Entró estudiando la sala como si buscara señales ocultas. No encontraría ninguna, no visibles. Nos sentamos frente a frente. «Dime qué quieres», le dije. Se cruzó de brazos. «Quiero que destruyas la grabación y que firmemos los papeles sin más escándalos. A cambio yo me encargo de ustedes médicos cuentas. Vivirán tranquilos». «¿Tranquilos o sin derechos?», pregunté. Ella entrecerró los ojos. «Papá, eres un hombre viejo. El tiempo no está a tu favor. No quiero que termines olvidado en una cama sin que nadie te cuide». «Eso suena más a amenaza que a promesa», respondí. Marisela apoyó las manos en la mesa
y se inclinó hacia mí. Llámalo como quieras, pero sabes que puedo hacerlo real. Un hielo me recorrió la espalda. Y yo sé, dije, que puedo llevarte a prisión. Su sonrisa se quebró. No tienes valor para hacerlo. Te equivocas, respondí. Solo me faltaba una prueba más. Frunció el ceño. ¿Qué prueba? Que admitieras lo que hiciste. Golpeó la mesa con los dedos irritada. No admito nada porque no hice nada malo. Empujaste a tu madre, dije. La obligaste a firmar. La amenazaste. Se inclinó aún más. Hice lo que tenía que hacer. Ustedes ya no podían con todo. Alguien debía tomar el control. El control no se impone con violencia, respondí. No entiendes cómo funciona el mundo, papá. El débil siempre pierde. Yo no estaba dispuesta a perder. Su frialdad me perforó. Era su verdadera confesión. ¿Soy yo el débil?, pregunté. Tú y mamá. Los dos. Respiré hondo. Entonces dime una última cosa. Si yo no hubiera visto la grabación, ¿hasta dónde habrías llegado? Dudó apenas un segundo. Ese segundo fue su sentencia. Hasta donde fuera necesario. La conversación terminó, dije, poniéndome de pie. ¿Vas a denunciarme?, preguntó con una media sonrisa torcida. ¿Tú vas a denunciarte sola?, respondí. Marisela me miró sin entender del todo. Saqué la memoria del bolsillo despacio, como si desenvainara un arma. Todo quedó grabado. Cada palabra que acabas de decir. Su rostro se desplomó. Se levantó de golpe. ¡Eso es ilegal! Más ilegal es lo que tú hiciste. Corrió hacia la puerta. Pero yo ya estaba preparado. Antes de que alcanzara el picaporte, 2 oficiales entraron por el patio trasero. El abogado había avisado siguiendo el protocolo. Marisela gritó, intentó escapar, pero la rodearon. Queda detenida por violencia intrafamiliar, coerción, falsificación de documentos y tentativa de despojo patrimonial, anunció uno de ellos. La casa se quedó en un silencio denso, como si finalmente hubiera exhalado todo lo que había callado durante meses. Marisela me miró con una mezcla imposible de describir odio, desesperación y una súplica que tardó demasiado en nacer. «Papá, no puedes hacerme esto», gritó. La observé por última vez como se mira a alguien a quien ya no se puede reconocer. «Tú empezaste el día que levantaste la mano contra tu madre. Los agentes la llevaron entre forcejeos y gritos. Yo me dejé caer en la silla. Supe entonces que lo peor todavía estaba por llegar». El sonido de la patrulla, alejándose con ella dentro, quedó suspendido en el aire como un eco que se adhería a las paredes. Rebeca permanecía sentada en el borde del sofá inmóvil, como si su cuerpo aún no comprendiera que el peligro había salido por la puerta. Yo seguía apoyado en el respaldo de una silla sintiendo que las piernas me temblaban, no por cansancio físico, sino por un agotamiento que venía del alma. Los policías terminaron de tomar declaraciones, me pidieron la grabación original para anexarla al expediente y me aseguraron que Marisela pasaría la noche bajo custodia. Cuando la puerta se cerró por fin, la casa quedó tan silenciosa que el aire dolía. Me acerqué a Rebeca, con pasos lentos me arrodillé frente a ella. «Ya se fue», le dije suavemente. «Ya no puede tocarte.
Rebeca tardó en reaccionar. Después parpadeó como quien despierta tras una pesadilla que parecía interminable. «¿De verdad», respondí. Entonces ocurrió algo que nunca había presenciado en todos nuestros años juntos. Rebeca rompió a llorar, pero no era un llanto normal, era un desahogo profundo, un temblor que arrastraba miedos, culpas y heridas que llevaba meses escondiendo. La abracé con fuerza mientras su cuerpo vibraba contra el mío. «Tengo miedo», repetía entre sollozos. «Aunque ya no esté aquí, todavía tengo miedo». «Es normal», respondí. «El miedo no desaparece de un día para otro, pero ahora tenemos algo más fuerte que él». «¿Qué? La verdad». Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. A las 2 de la mañana preparé café. El vapor llenó la cocina y nos sentamos frente a frente en la mesa donde tantas veces habíamos compartido cenas familiares sin imaginar que bajo esa misma lámpara se libraba una guerra muda. Rebeca observaba la taza como si incluso sostener algo tan simple pudiera romperla. «Nunca pensé que una hija pudiera hacer algo así», murmuró. «Tú la llevaste 9 meses dentro», respondí con un nudo en la garganta. «Y aún así eligió el camino más oscuro». Rebeca suspiró profundamente. «Quizá fallamos tú y yo. Quizá», dije, «pero cada persona es responsable de sus actos. Incluso los hijos». Al amanecer mi hermano y el abogado regresaron. Venían con noticias nuevas. «La denuncia ya está en curso», informó el abogado. «La grabación fue validada. Además, hay rastros de intentos de acceso ilegal a sus cuentas con documentos falsificados. Esto es más grande de lo que pensábamos», añadió. «Hay indicios de estafa y abuso continuado». Rebeca me tomó la mano apretándola con fuerza. «¿Qué pasará con ella?». El abogado respondió sin rodeos. «Habrá un proceso. Puede enfrentar prisión. Dependerá de lo que se establezca en la audiencia». La palabra prisión cayó sobre Rebeca como una losa. Mi hermano fue directo. «Es nuestra sobrina, sí, pero también fue agresora. Si esto no se detenía, ahora mañana habría sido peor». No discutí. El dolor de una madre no se alivia con argumentos. Ese mismo día comenzaron a llegar llamadas. Familiares que no veíamos desde hacía años, vecinos curiosos viejos conocidos. La noticia ya circulaba por el barrio: la hija de los Valcárcel detenida por golpear a su madre y tratar de quitarles todo. Algunos llamaban por apoyo sincero. Otros solo querían confirmar el rumor. Rebeca no quiso contestar. Yo respondía lo mínimo indispensable. No permitiría que nuestra tragedia se volviera espectáculo. Por la tarde, recibí la llamada que había temido y esperado al mismo tiempo. «Papá, era Marisela». Su voz llegaba desde algún lugar donde ya no había certezas. «No tengo permitido llamarlos, pero pedí este minuto». «Habla», respondí. «Esto se me fue de las manos. Nunca quise que llegara tan lejos». «Llegó lejos porque tú empujaste cada paso», respondí. Hubo un silencio. «Mamá siempre me protegió demasiado», murmuró. «Siempre me perdonó. Y yo me acostumbré».
y cuando dejó de hacerlo la golpeaste, dije con firmeza. Escuché su llanto al otro lado de la línea. No quise hacerle daño. El daño no siempre necesita intención, respondí. A veces nace del egoísmo o de creer que estás por encima de todos. ¿Me odias? La pregunta me atravesó como una daga. No dije con la voz quebrada, pero no puedo protegerte de las consecuencias de tus actos. Colgó sin despedirse. Me quedé mirando el teléfono apagado. Rebeca apareció en la puerta. ¿Era ella? Sí, respondí. Dijo que nunca quiso que llegara tan lejos. Rebeca cerró los ojos. Yo tampoco quise esto. Pero pasó, dije. Esa noche volvió a acostarse con dificultad. Yo me quedé despierto a su lado sosteniendo su mano como quien vela a un náufrago que aún no se cree a salvo. 2 días después recibimos la llamada del juzgado. Había fecha para la audiencia preliminar. El trayecto hasta allí fue silencioso. Las calles parecían más frías, más extrañas, como si también ellas supieran lo que estaba por suceder. El edificio del juzgado tenía ese aire impersonal casi áspero que usan los lugares donde la justicia pretende mantenerse objetiva. Marisela fue traída esposada, y al verla, algo se quebró dentro de mí. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados, las manos temblorosas. Ya no era la mujer imponente que había intentado dominar nuestra vida. Era alguien enfrentando por primera vez las consecuencias reales de su propio camino. Nos miramos, y ella bajó la mirada. La audiencia fue un golpe directo al pecho. Se presentaron las pruebas y la grabación se reprodujo frente a todos. Rebeca, sentada a mi lado, me apretaba los dedos con tanta fuerza que sentí cómo me latía la sangre en la mano. Cuando la imagen de la cocina apareció en la pantalla, varias personas en la sala apartaron la mirada. Marisela sollozó en silencio. El juez habló con una claridad que no dejaba espacio a dudas. Había elementos suficientes para imputarla formalmente. Se dictó prisión preventiva mientras la investigación continuara. El sonido del mazo del juez quedó resonando en mi cabeza como una campanada final. Rebeca rompió a llorar. Yo sentí un hueco inmenso abrirse dentro de mí. No era alivio ni victoria. Era la constatación dura e irreversible de nuestra tragedia. Al salir del juzgado, Rebeca se detuvo en la acera, respiró hondo. «Ya no puede tocarnos», dijo por fin. La abracé. «Yo también siento que puedo respirar otra vez», respondí. Pero sabía que lo más difícil no era enfrentar a la ley, sino aprender a vivir con la herida que deja el amor cuando se convierte en arma. Los días siguientes tuvieron un ritmo extraño, como si el tiempo hubiera perdido consistencia. Rebeca despertaba sobresaltada en mitad de la noche, creyendo escuchar la voz de nuestra hija en el pasillo. Yo me levantaba de inmediato, encendía luces, revisaba cada rincón. Siempre había silencio. Pero el miedo, cuando se acostumbra a vivir dentro de alguien, no sale así como así. Recibimos visitas que nunca esperábamos, hermanos, primos, vecinos de antaño. Algunos venían con apoyo sincero. Otros venían solo para alimentar su morbo. Aprendí rápido a distinguirlos por la mirada. A los curiosos los despedía con cortesía firme. Nuestra historia ya había sido expuesta demasiado. Al tercer día
llamó el abogado. La investigación avanzaba rápido. Habían encontrado intentos de transferencia, solicitudes de préstamos a nuestro nombre y rastros de contacto entre Marisela y un gestor corrupto. Aquello ya no era solo violencia intrafamiliar, era una trama completa planeada. Esto no fue impulsivo, dijo el abogado. Lo planeó con tiempo. Rebeca escuchaba con los labios apretados, y yo veía cómo cada palabra la golpeaba como una verdad que aún no terminaba de aceptar. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó con voz temblorosa. Ahora empieza el proceso formal, respondió. Audiencias, testigos, peritajes. Usted deberá declarar. Rebeca se estremeció. Yo no quiero verla de nuevo. No tendrá que hacerlo si no desea, la tranquilizó el abogado. La ley la protege. Aquella noche durante la cena, el silencio era tan denso que apenas se escuchaba el ruido del reloj. De pronto Rebeca rompió a llorar. Aún la sueño de niña, se cubrió el rostro con las manos. La veo corriendo con aquel lazo rojo, y luego recuerdo todo, y siento que el corazón no me alcanza. Le tomé el rostro con suavidad. El amor no desaparece por mandato, le dije. Pero eso no significa que debamos permitir que ese amor nos destruya. Rebeca apoyó su frente en mi pecho. Tengo miedo de haber criado un monstruo. Criaste una hija, respondí con calma. Lo que hizo después fue elección suya. Días después recibí otra llamada desde prisión. Era Marisela. Dudé antes de contestar. Finalmente lo hice. Papá, su voz sonaba apagada y irreconocible. Mamá, ¿cómo está? Sigue viva, está, respondí. Y ya es mucho decir. Hubo un sollozo tenue. Yo nunca quise matarla, pero la rompiste por dentro, dije. Y esas heridas a veces no cicatrizan. Guardó silencio. Papá, tengo miedo. Aquí todo es oscuro. Yo no pertenezco a este lugar. Tampoco pertenecías al lugar donde estabas, respondí con tristeza. Fuiste tú quien se alejó de él. Me van a condenar. Eso lo decidirá un juez, respondí, no yo. Mamá dirá algo en mi contra. Miré a Rebeca, que escuchaba desde la puerta en silencio. Mamá dirá la verdad, dije. Y la verdad, hija, esta vez no está de tu lado. La llamada terminó con un sollozo largo. Me quedé mirando el teléfono como quien observa una tumba cerrarse. Una semana después, llegó el día de nuestra declaración. El juez nos recibió en una sala pequeña, austera, casi fría. Rebeca estaba pálida pero firme. Yo sostenía su mano. Cuando le pidieron que relatara todo, su voz tembló y luego se afirmó como nunca la había escuchado. Describió cada golpe, cada amenaza, cada firma forzada. Habló de las noches sin dormir del miedo, atrapado en los huesos de nuestra casa, convertida en un corredor de silencios hostiles. Yo jamás la había visto tan clara, tan valiente. Cuando terminó el juez, guardó unos segundos de silencio antes de decir: «Lo que usted ha vivido es extremadamente grave. Será tenido en cuenta con todo el peso de la ley». Rebeca lloró, pero esta vez no de miedo, de dignidad recuperada. Al salir, había periodistas esperando. Me adelanté para cubrirla.
Mi esposa necesita paz, no cámaras, dije. Respeten eso. Nos alejamos sin mirar atrás. Con los días llegaron reacciones inesperadas. Tías defendiendo a Marisela, diciendo que exagerábamos. Otros asegurando que todas las familias tienen problemas. Pero muchos más vecinos amigos antiguos, personas que habían notado cambios en Rebeca, pero jamás se atrevieron a preguntar, nos ofrecieron apoyo sincero. Mi hermano se quedó varios días ayudándonos a ordenar documentos, bloquear cuentas, cancelar solicitudes fraudulentas. Poco a poco, la sensación de amenaza retrocedió. La casa empezó a sentirse nuevamente como un hogar. Hasta que una tarde llegó una carta del juzgado. Rebeca, nerviosa, me entregó el sobre. «Ábrela tú», me pidió con la voz frágil y expectante. Abrí la carta con manos firmes. Era la solicitud oficial para ampliar nuestro testimonio. Marisela había decidido defenderse alegando que Rebeca estaba mentalmente alterada y que yo la había manipulado por antiguos resentimientos. Rebeca llevó una mano al pecho herida. «¿Ves?», susurró, «aún quiere destruirnos». La estreché entre mis brazos. «Ya no puede», le dije. «Ahora habla la verdad, y la verdad no necesita gritar para imponerse». El juicio comenzó semanas después. Declaramos. Hablaron peritos testigos expertos. Una y otra vez se proyectaron las pruebas. Desde el estrado Marisela evitaba mirarnos. Cuando por fin lo hizo, fue una mirada llena de reproche, casi un reproche infantil. Yo la sostuve sin bajar los ojos, ya no podía hacerme daño. Días más tarde, llegó la resolución provisional prisión preventiva prolongada por riesgo de fuga y embargo inmediato de todos los documentos que hubiera conseguido mediante engaño. Rebeca se dejó caer en el sofá al escuchar la noticia. «Ya no puede quitarnos nada», murmuró. Nunca pudo, respondí. Solo creyó que sí. Esa noche cenamos en calma por primera vez en mucho tiempo. La casa estaba silenciosa, pero ya no era un silencio de terror. Era un silencio pesado, sí, pero honesto. El silencio de un duelo que por fin se reconoce. Antes de dormir, Rebeca tomó mi mano. Si volviera a nacer, haría todo distinto menos una cosa. ¿Cuál volverte a elegir a ti? Sentí los ojos humedecerse. Nuestra familia estaba rota, pero lo que había entre ella y yo seguía en pie como una llama terca dentro de tanta oscuridad. Una pequeña victoria dentro del desastre. El día de la sentencia definitiva amaneció gris. El cielo parecía reacio a iluminar un día como ese. Rebeca se levantó temprano caminando despacio, como si su cuerpo supiera que aquel día cerraría algo que no tendría vuelta atrás. La observé desde la puerta, intentando ocultar la tormenta que llevaba conmigo. Nos vestimos sin decir casi una palabra. Serví café. Ella apenas lo probó. Al salir, Rebeca miró por última vez el interior de la casa, como si temiera que tras ese día el hogar ya no le perteneciera de la misma forma. Le tomé la mano con fuerza. No hizo falta hablar. Ambos sentíamos lo mismo: miedo, culpa, cansancio, y una esperanza mínima de que al final hubiera paz. El juzgado estaba lleno. El aire denso, lleno de murmullos y respiraciones contenidas. Cuando entramos a la sala, sentí que el corazón me golpeaba el pecho con demasiada fuerza.
Marisela ya estaba allí. Llevaba ropa sobria, el cabello recogido y una palidez que parecía borrarla un poco. No era la misma mujer que había gritado en nuestra cocina. Era otra máscara. Evité mirarla. Rebeca no pudo. Cuando sus miradas se cruzaron, vi cómo su cuerpo se estremecía. La abracé por los hombros. Debía estar allí no como víctima silenciada, sino como mujer que decidió enfrentar la verdad. El juez leyó los cargos con voz firme: violencia intrafamiliar, coerción, falsificación de documentos, tentativa de despojo patrimonial. Cada palabra caía como un golpe seco sobre una historia que jamás debió escribirse. Luego llamaron a Marisela. Se puso de pie. Le temblaban las manos. Habló en un susurro al principio. Intentó justificarse el estrés, la presión económica, la soledad, la responsabilidad. Dijo que nunca quiso hacerle daño a su madre, que todo se le escapó de las manos. La escuché sin interrumpir. Una parte de mí quería gritar. La otra, cansada, solo quería que aquello terminara. Y entonces llegó el turno de Rebeca. El tiempo se detuvo cuando caminó hasta el frente. Sentí su mano temblar antes de soltarla. Pensé que no podría hacerlo. Pero se mantuvo de pie. Levantó la cabeza y habló. Su voz era suave, sí, pero firme como pocas veces. Relató cada empujón, cada amenaza, cada firma forzada. Habló del miedo incrustado en la piel de las noches sin dormir, de cómo nuestra casa se había convertido en un encierro silencioso. Nunca la escuché tan clara. Cuando terminó el juez, guardó un silencio breve, pesado. «Lo que usted ha vivido es extremadamente grave», dijo, «y será considerado con todo el peso de la ley». Rebeca lloró no de terror, sino de dignidad recuperada. Al salir, había prensa esperando. Me adelanté y la cubrí. «Mi esposa necesita paz, no atención», dije con firmeza. «Respeten eso». Y nos fuimos. Días después comenzaron las reacciones. Algunas tías defendían a Marisela, minimizando lo ocurrido. Decían que todas las familias discuten que la presión la cegó. Otros muchos más nos apoyaban. Apoyaban vecinos, amigos, personas que habían notado cambios en Rebeca durante meses. Mi hermano se quedó con nosotros varios días, ayudándonos a ordenar papeles, bloquear cuentas, anular documentos falsificados. Poco a poco, la sensación de peligro se fue disipando. La casa empezó a sentirse hogar otra vez, hasta que una tarde llegó una carta del juzgado. Rebeca la tomó con manos temblorosas. «Ábrela, tú», me pidió. La habitación de Marisela permaneció cerrada durante semanas. Nadie se atrevía a tocar esa puerta, como si abrirla fuera a despertar algo doloroso que aún respiraba entre esas paredes. Una tarde, Rebeca me pidió que la acompañara. Giré la perilla. La puerta cedió. Todo estaba intacto: la cama tendida, la ropa colgada, los frascos de perfume sobre el buró, su cuaderno abierto como si fuese a volver en cualquier momento. Parecía un santuario detenido en el tiempo. Pero ya no pertenecía a esa casa. Rebeca se sentó en el borde de la cama y se cubrió el rostro con ambas manos. Lloró sin emitir un sonido, como si el llanto viniera desde un lugar demasiado profundo. Yo permanecí de pie con la sensación amarga
de no tener palabras para un dolor así. No existen guías para enseñarle a un padre o a una madre cómo cerrar el corazón a un hijo. Y sin embargo, allí estábamos intentando aprender a hacerlo. Con el tiempo empezamos a reconstruirnos. Rebeca comenzó terapia. Volvió a dormir sin sobresaltos. Retomó pequeñas rutinas, caminar por el jardín, al amanecer, regar las macetas, asomarse a la ventana sin miedo. Yo la observaba desde lejos, verla renacer me llenaba de alivio. Y al mismo tiempo, cada uno de sus gestos me recordaba la ausencia de Marisela como una sombra que se negaba a irse. Una tarde, mientras tomábamos café bajo la luz cálida del atardecer, Rebeca me miró con una tristeza limpia y dijo: «Si tú no hubieras llegado ese día, yo ya no estaría aquí». Le apreté la mano. «Si tú no hubieras tenido el valor de hablar, yo aún estaría ciego». Nos quedamos así mirándonos en silencio. Dos personas mayores que habían atravesado la herida más grande que puede abrirse en un hogar. Una herida provocada por la persona a la que le entregamos el alma desde el día en que nació. Entendí entonces que el amor verdadero no es ingenuidad. Amar no significa permitir. A veces, para proteger a quien amas, debes hacerlo incluso de quien más daño le hace, aunque esa persona comparta tu sangre. Rebeca esbozó una sonrisa débil. «Solo quiero vivir en paz ahora». «La tendrás», respondí. «Quizá ya no somos los mismos, pero seguimos aquí». El precio de ver la verdad fue alto. Perdimos una hija, perdimos una ilusión, perdimos la idea de la familia perfecta, pero no perdimos lo esencial, la vida, la dignidad y la poca luz que aún nos quedaba. En aquel pequeño jardín donde alguna vez reímos los tres, comprendimos que un amor que deja de ser ciego duele, pero también libera. Han pasado meses desde el día de la sentencia. La casa volvió a oler a café por las mañanas y a pan tostado. Rebeca camina más erguida, duerme mejor y a veces incluso tararea canciones viejas mientras riega las plantas. Yo la miro en silencio, agradeciendo cada pequeño gesto que antes pasaba desapercibido. No ha sido sencillo. Ninguna herida con el nombre de un hijo cierra rápido. Hay días en que Rebeca se queda de pie junto a la ventana, la mirada perdida, y yo sé exactamente en quién piensa. Entonces no digo nada. Solo me acerco y le tomo la mano. Ya aprendimos que hay dolores que no se curan con palabras, sino con presencia. Marisela cumple su condena. No la hemos visto desde entonces. A veces me pregunto si algún día podré mirarla sin sentir que el pasado se me clava otra vez en el pecho. No lo sé. Tampoco sé si ella llegará a comprender todo el daño que dejó a su paso. Lo único que tengo claro es que hice lo que debía hacer, como esposo, como protector, como hombre. Hoy vivimos con menos miedo y con más verdad. Aunque perdimos algo que jamás recuperaremos, salvamos algo aún más valioso: nuestras vidas y nuestra dignidad. Si esta historia ha llegado hasta ti, solo quiero que recuerdes algo. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para proteger a quien amas. Y nunca es tarde para enfrentar la verdad, incluso cuando duele más que cualquier golpe. Me llamo Héctor y esta fue mi historia.